Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, gracias te damos, Señor. Dios, porque nos permites, Padre, estar acá una vez más en tu casa, Señor. Gracias, Dios, porque hemos podido, Señor, alabar y adorar tu nombre, Señor. Hemos podido, Señor, venir hasta este lugar, Dios, para darte alabanza, para darte gloria y darte honra, Señor. Padre, ahora, Señor, en este otro tiempo, Dios, queremos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada, Señor, de dos filos, Dios, que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Padre, que separa, Señor, los tuétanos de las coyunturas, Señor, que discierne, Señor, los pensamientos más profundos, Señor, de nuestro corazón. Padre, te pedimos que esa palabra hoy, Señor, pueda entrar en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones, Señor. Padre, para que podamos, Señor, recibirla, Señor, como tierra fértil, Señor, y podamos ponerla en práctica. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos últimos días, ¿verdad?, hemos estado escuchando a nuestro hermano pastor con la serie del libro de Romanos, una serie lindísima, una serie donde hemos aprendido muchísimo. Y durante este tiempo, que ya han sido varios meses, hemos estado viendo en Romanos del 1 al 11 lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí Pablo empieza a contarnos la situación de la humanidad y empieza a contar todo lo que Dios ha venido realizando en cada uno de nosotros. Nos cuenta que hemos sido liberados del poder del pecado, del poder de la muerte, que nos ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Y hemos venido viendo cómo Dios ha venido haciendo cosas por nosotros. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho también en nosotros y lo que también ha hecho de nosotros. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, usted y yo somos hijos de Dios, somos parte de su familia, somos la iglesia. Y todo esto, hermanos, como lo hemos visto a lo largo de la serie, ha sido únicamente por gracia, porque ni usted, ni yo, ni ningún ser humano en este mundo ha merecido el favor de Dios en su vida. Si hay algo que un ser humano pueda merecer de parte de Dios, es su castigo, su ira y su juicio. Es lo único que podemos merecer porque somos pecadores, desobedientes, pero Dios ha mostrado su gracia y su amor por cada uno de nosotros, únicamente por gracia. Y nosotros, ya ha quedado más que claro que la salvación no es por obras, que es por gracia, eso ha estado más que explicado, pero entendemos, ¿verdad?, que el cristiano, nosotros como hijos de Dios, también tenemos que hacer algo. No nos salvamos por obras, pero las obras y lo que hacemos es parte importante de nosotros como hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo a tanta gracia y tanto amor de Dios para con nosotros, cómo podemos nosotros corresponder a su amor y a su gracia? Y era lo que veíamos un poco la semana pasada en el capítulo 12, ¿verdad?, que Pablo nos decía, por tanto, ¿verdad?, por todo eso que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha dado, por tanto, ¿verdad?, nos enseñaba el pastor, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Y hay algo que está ligado íntimamente con el sacrificio, y eso es el compromiso. El sacrificio y el compromiso son dos cosas que van de la mano, uno lleva a la otra. Por ejemplo, en los trabajos uno se da cuenta cuáles colaboradores están comprometidos con la empresa por la cuota de sacrificio extra que están dispuestos a dar en el lugar
de trabajo. Son los colaboradores comprometidos, son aquellos que no les importa quedarse un ratito más, hacer un trabajo adicional, aunque no le toque a él, sacrificar tal vez un poco de su tiempo de almuerzo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esos son los que nosotros llamamos colaboradores comprometidos, y nos damos cuenta por el sacrificio adicional que quieren dar. También es cierto que son muy pocos las personas comprometidas dentro de las empresas. La mayoría de las personas en los trabajos, uno los oye, eso a mí no me toca, que lo haga el otro, yo por qué, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero inclusive a veces esas personas con falta de compromiso se burlan o molestan a los otros, sea sapo, ¿verdad? ¿Cuándo están escuchando esas frases en el trabajo? Sea sapo, el día que lo echen no le van a dar nada, ¿verdad? Escuchamos ese tipo de cosas porque la mayoría de personas, lamentablemente, no están comprometidos con nada. A la gente no le gusta el compromiso. Y un paréntesis aquí, hermanos, no es el tema, pero nosotros como colaboradores, como empleados, debemos dar ejemplo. Nosotros en nuestros lugares de trabajo debemos trabajar como para Dios y no como para el hombre. Que cada vez que nuestros jefes nos vean que somos personas comprometidas. Pero bueno, lamentablemente el compromiso no es un tema únicamente laboral. La falta de compromiso se ha convertido en un problema de la sociedad actual y se ve reflejado en infinidad de situaciones. Uno de los ejemplos más claros es, ya la gente no quiere casarse. La edad para el matrimonio ha aumentado. Antes la gente se casaba muy joven. Después ya la gente prefería no casarse, sino que mejor nos juntamos, ¿verdad? Mejor me junto y probamos a ver si funciona, y si esto no funciona no van a haber tantos compromisos de por medio, rompemos la relación y es un poco más fácil librarse de todo ese tipo de cosas. Y ahora en este momento todavía es peor, porque ya la gente ni siquiera quiere comprometerse, o sea, no quiere ni siquiera juntarse, o sea, lo que quiere es tener amigos con derecho. Lo que la gente quiere únicamente en este momento es las partes bonitas de la relación, la parte bonita de las relaciones, los beneficios, pero no quieren comprometerse porque el compromiso lleva sacrificio, el compromiso lleva responsabilidades, el compromiso lleva un sinfín de cosas que no estamos muchas veces dispuestos a pagar. Y esta falta de compromiso, lamentablemente, que se está viviendo en la sociedad actual, ha tocado, hermanos, el cristianismo. La falta de compromiso ha tocado la iglesia, y vemos cómo dentro de la iglesia, y no hablo de esta, hablo de la iglesia en general, se ve falta de compromiso por parte de los miembros. Por eso es que esta tarde quisiera que reflexionáramos como iglesia acerca de nuestro compromiso como cristianos, que reflexionemos acerca del compromiso que tenemos nosotros como miembros de la iglesia, como miembros de la familia de Dios. Y para eso voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14, y versos del 27 al 31. Pero antes de leer el pasaje, quisiera darle un poco del contexto que se está dando en ese momento. En este momento estamos llegando al final del ministerio de Jesús. Ya se está acercando la hora de la cruz. Jesús está pronto a ser arrestado, está pronto a ser crucificado, y Jesús en ese momento sabe que ya va a ser el momento de dejar solos a sus discípulos. Va a llegar el momento en el que ellos van a tener que quedar con la obra, continuar con la obra que Él ha iniciado, pero van a tener que hacerlo sin Él. Y se aproxima ese momento de prueba para ellos, se aproxima ese momento de persecución. Jesús sabe que el futuro de ellos no va a ser nada fácil, va a ser complicado. Él sabe que sobre ellos va a caer la responsabilidad de continuar la obra que el Padre les había encomendado. De ellos van a ser los responsables de seguir expandiendo el Evangelio. Es por medio de ellos que Dios
el Padre quería establecer y edificar la iglesia, si eran todas estas responsabilidades y estaban en este punto y había tanta responsabilidad sobre cada uno de los discípulos, ¿cuáles creen ustedes, hermanos, que debería ser el nivel de compromiso que el equipo debía tener? ¿Cuál creen ustedes que era el nivel de compromiso que el equipo de Cristo, los discípulos, los que andaban con Él, tenían que tener? Altísimo, ¿cierto? ¿Verdad? Tenían una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Y en este momento Jesús sabe que el nivel de compromiso actual de su equipo no es suficiente para la obra que tienen por delante. Y debido a esta situación, decide reunirlos en un momento para conversar con ellos. Y esa es precisamente la conversación que encontramos en este pasaje. Marcos 14, 27 al 31 dice: y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro levanta la mano y dice: Señor, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, y hay que prestarle esos detalles a la palabra, Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás que hacían, decían lo mismo. Todo el equipo creía que tenía un nivel de compromiso suficiente para realizar la obra que Dios les había encomendado. Jesús les dice: todos ustedes se van a apartar. Jesús los conocía, tenía más de 3 años de andar con ellos, conocía perfectamente a cada uno de ellos. Y no solo eso, sino que Jesús les dice: todos os apartaréis, porque escrito está. Cuando dice ahí: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, Jesús estaba haciendo referencia a una profecía de Zacarías 13:7. Ya estaba escrito que ellos iban a retroceder en algún momento. Jesús les dice: todos ustedes se apartarán. Jesús sabía que ellos se iban a apartar. Eso lo sabía no solamente porque Él era Dios, y como Dios todo lo sabe, ¿verdad? Omnisciente que es, y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos muchas veces a nosotros mismos. Muchas veces muchas veces no, engañoso dice la palabra, es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces nosotros nos autoengañamos. A veces ese mismo tal vez malo problema de autojustificación, de querer minimizar las cosas, nos hace que nosotros nos engañemos. Pero lo cierto es que Jesús nos conoce mejor que a nosotros mismos. También Jesús se los dice porque, como les decía, ya había sido profetizado por Zacarías: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, parece que ellos no se conocen bien, no se conocen bien a sí mismos, no se conocen tanto como Jesús los conoce a ellos. Y vemos aquí a los discípulos que Jesús les está hablando, les está diciendo lo que va a pasar, pero ellos no están prestando atención. Ellos no están escuchando a Jesús. En ese momento no están siendo receptivos. Y lo vemos por la clase de respuestas que dan. Versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús se queda viéndolo y le dice: ay, Pedrito, era siempre el impulsivo. No va a pasar de esta noche. Usted está diciendo que nunca se apartará, que nunca lo hará. Y esta misma noche usted me va a negar. Esta misma noche, lo que le está diciendo Jesús, en otras palabras, usted me va a dejar botado. Su nivel de compromiso no alcanza. Usted va a dejar tirado todo esto.
Pero Pedro, como dice ahí, con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegamos al final de esa conversación que tiene Jesús, ese diálogo que tiene Jesús con sus discípulos. Y en esa conversación, en el final, Pedro y los demás siguen sin escuchar, siguen sin prestar atención, siguen sin ser receptivos a la palabra de Dios. Y hermanos, el problema es que cuando uno no escucha, cuando uno no presta atención, no es capaz de reflexionar, ¿verdad? Si usted cree que está bien, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Ellos no estaban entendiendo que Jesús estaba hablando en serio, no entendían el momento que estaban viviendo, lo que se venía y el grado de compromiso que tenían que adquirir. Entonces, tenemos que ellos están ahí con Jesús, no están escuchando, no están entendiendo el momento, no son capaces de hacer un alto para meditar en su respuesta y reflexionar acerca de lo que Jesús está diciéndoles. Hermanos, y no era cualquier persona, era Cristo el que estaba hablándoles, era Cristo el que estaba dándoles retroalimentación acerca de su conducta, era Cristo el que estaba dándoles retroalimentación y ellos no estaban prestando sus oídos al Maestro. Y no solo se los estaba diciendo, como les decía, por el tiempo que tenía de conocerlo, sino porque también ya estaba en la Escritura, ya estaba escrito que ellos iban a renunciar en algún momento. Y Pedro sigue sin recibir lo que el Señor le está diciendo. Y con esa actitud, lo que está dándole a entender al Maestro es: Señor, tranquilo, usted no sabe, yo sé más que usted. Yo sé más que usted. Pedro ahí estaba demostrando también, Pedro conocía las Escrituras, sabía que era un trozo, una porción que estaba en la palabra de Dios, y él hace caso omiso, era como dudando de la palabra. La palabra puede, lo que estaba dando a entender es, la palabra puede decir lo que sea, pero yo no te voy a dejar. Está equivocado, se equivocó el Espíritu Santo cuando iluminó a Zacarías, estaba equivocado Cristo Jesús. Cuando nosotros no somos receptivos, cuando nosotros no escuchamos el consejo de Dios, cuando no escuchamos, cuando una persona, un hermano, el pastor, alguna persona nos da un consejo, hermanos, estamos teniendo una actitud negativa, estamos entrando en el mismo juego de Pedro. ¿Cuántas veces tal vez nuestra actitud ha sido igual a la de Pedro? ¿Cuántas veces escuchamos algo en la palabra de Dios que sabemos que tenemos que cambiar o que nos confronta y pues cerramos nuestros oídos? No prestamos atención. ¿Cuántas veces se nos acerca un hermano que tal vez está viendo que estamos cometiendo una falta y nos lo dice, nos lo hace saber con amor y todo, y nosotros nos bloqueamos inmediatamente? ¿Cuántas veces hemos sido tal vez como Pedro nosotros, porque no queremos escuchar, porque no nos gusta lo que estamos escuchando en el momento? Pedro había caminado con Cristo, Pedro había visto milagros, era parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Cómo me va a decir que yo lo voy a dejar? O sea, jamás, ¿verdad? No le gustó lo que Cristo le estaba diciendo y él reacciona de una forma equivocada. Qué difícil es enseñarle a una persona que no escucha. Qué difícil es enseñarle a una persona que no está dispuesta a recibir consejos. Qué difícil es enseñarle a una persona que no toma con agrado la retroalimentación cuando se le da. Qué difícil es enseñarle a una persona con una actitud así. Y pasa muchísimo en la consejería. Vienen las personas con problemas, como decimos, está llevando palo, y se les habla y se les dice, y cuando ya empieza la consejería a tomar cierto rumbo y se le empieza a decir ciertas cosas con las que no está de acuerdo, inmediatamente se bloquea, se cierra y no quiere escuchar más. Pasa muchísimo. Con esa actitud cuesta mucho enseñarles a las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, lamentablemente hay que dejarlos. ¿Para qué? Para que la vida les dé las lecciones, para que a punta de golpes puedan
entender. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Él sabe que les dijo la primera vez, se lo repite la segunda vez, ellos están bloqueados, están en negación. No, Señor, eso no va a pasar, nosotros. Entonces Jesús, ok, perfecto, los vamos a dejar y les vamos a enseñar la lección de otra manera. Hermano, ¿cómo aprende usted? ¿Es usted de los que escucha? ¿Es usted de los que recibe consejo? ¿Es usted de las personas que prestan atención a la palabra con el fin de poder crecer en la vida cristiana? ¿O es como un Pedro que ha tenido que venir aprendiendo en la vida golpe tras golpe? ¿Somos dóciles, escuchamos, o somos tercos como Pedro? Pedro tuvo que aprender a golpes la lección, y eso lo vemos más adelante. No tuvo que pasar en realidad mucho tiempo para que Pedro empezara a recibir la lección de vida que Cristo le iba a dar. Llegó el momento de la verdad. Jesús sale de ahí y era el momento para ver quién tenía razón, si Pedro y los discípulos, o si la razón la tenía Jesús. Y en esta primera lección que Jesús quiere darle, después de que Pedro no quiso escuchar, Jesús quiere enseñarle a Pedro que el compromiso es una decisión y no una emoción. El compromiso son decisiones. Yo me comprometo, no es si siento, no es si deseo en ese momento. Ese momento estaban eufóricos tal vez y ellos sentían que tenían todo el compromiso del mundo, pero el compromiso no es una emoción, el compromiso es una decisión. Vayamos a Marcos para ver el siguiente evento. Marcos 14 del 32 al 42. Dice el versículo 32: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su círculo de confianza, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Jesús estaba realmente afligido, estaba realmente angustiado. Sabía lo que se acercaba, sabía que su hora estaba cerca y está en eso. Entonces decide llamar a su círculo íntimo de amigos para ir a orar juntos, y les dice: abre su corazón. Vemos aquí a Cristo abriendo su corazón y diciéndoles: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, y le decía: Señor, si fuera posible que pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, y diciendo las mismas palabras, vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ya empezaron a tener vergüenza. Ya era la segunda vez que llegaba a Cristo y se los encontraba durmiendo. Y viene la tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Este otro evento está seguido del que acababan de pasar. Jesús llega con una actitud cariñosa, como el buen maestro que era, y les dice, ¿verdad?, lo que él piensa, lo que opina. Ellos no hacen caso, e inmediatamente vemos esta otra escena. En los versículos del 33 al 36 vemos a un Jesús ahí que no se deja llevar por las emociones. Vemos a un Jesús que en ese momento está lleno de angustia,
una angustia tan profunda que le pide a sus amigos cercanos, por favor, les pide apoyo, vengan, oren conmigo, estoy angustiado hasta la muerte. Jesús realmente necesitaba de ellos en ese momento. Jesús quería que sus amigos lo apoyaran en oración. ¿Y qué pasa? Se los encuentra durmiendo. Pero Jesús no se deja llevar por lo que sentía, por esa angustia que tenía ahí. Jesús tenía un alto sentido de compromiso. Jesús sabía que debía acabar la obra que el Padre le había encomendado. Jesús sabía que había llegado la hora de cumplir eso, y cuando Él ora pidiendo la voluntad del Padre, aunque lo que Él deseaba era que esa situación no se diera, que Él no tuviera que pasar por la cruz. Él decide hacer la voluntad de Dios. Y es que Jesús entendía que no era solamente el hecho de que tenía que dar una cuota de sacrificio altísima. Una cuota de sacrificio altísima era lo que Cristo tenía que dar en ese momento, tan alta que le iba a costar la vida. Y no era solamente el hecho de que tenía que morir por el compromiso que tenía con la obra de Dios, sino que también la forma tan horrorosa que iba a morir. Cristo sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Él decide seguir con el plan de Dios y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Cristo está dándoles un ejemplo a los discípulos con su propia vida, lo que realmente es el compromiso. Está dándoles una lección en dos vías. Está modelando la clase de sacrificio que se requiere en el reino de Dios. Está enseñándole a sus discípulos cómo es que tienen que vivir la vida cristiana, cómo es el compromiso cristiano. Y por otro lado, está poniendo al descubierto la falta de compromiso que ellos tenían. Esos que decían: Señor, no te dejaremos, contigo hasta la muerte. Llega Jesús, se arrima donde están ellos y se los encuentra roncando. Ese era el nivel de compromiso que tenían. Los que estaban diciendo que irían con Él hasta la muerte no habían podido ayudar a su íntimo amigo en un momento difícil. No habían podido apartar una hora de su tiempo para estar cerca del Señor, apoyándolo en oración. Jesús estaba dándoles una lección de vida. No quisieron entender con palabras, entonces Jesús tiene que enseñarles de forma práctica. Tiene que ir haciéndolos reflexionar poco a poco para que ellos entiendan en el punto en el que estaban, lo que Él pedía y lo que ellos estaban dando. Vemos a Cristo dándoles esa lección. El verdadero compromiso, hermanos, el compromiso de verdad requiere sacrificio y obediencia. El sacrificio verdadero requiere sacrificio y obediencia. Aquí vemos a un Jesús que levanta y dice: Padre, estoy comprometido, si no hay otra forma, no hay problema, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieras. Y como les decía, por otro lado vemos a los discípulos durmiendo. Jesús, cuando se acerca a ellos y les pregunta, ¿verdad? Los encuentra dormidos, Él sabía, los vio roncando, ¿verdad? La pregunta no era para que ellos se la contestaran a Jesús, no era Jesús averiguando si de verdad estaban dormidos, ya Él sabía que estaban dormidos. La pregunta era para ellos mismos. La pregunta era para que ellos se dieran cuenta de su nivel de compromiso, que no habían aguantado ni siquiera una hora. Pasa esta situación y Jesús les da esa primera lección, les modela cuál es el verdadero compromiso, que el verdadero compromiso requiere sacrificio, requiere obediencia, y les demuestra de una forma sencilla que ellos no tenían el nivel de compromiso que decían tener. Después nos encontramos otra situación donde van a ser vueltos, donde se van a poner nuevamente a prueba para ver realmente si tenían compromiso con Dios. Después de esto nos encontramos a Pedro en otra situación donde va a tener la oportunidad de demostrar su compromiso nuevamente con Jesús. Después del fracaso
que tienen ahí en Getsemaní. Inmediatamente después de eso, están ahí terminando de orar. Jesús les dice: vámonos porque se acerca mi hora, ya viene el que me va a entregar. Y aparece Judas, junto con una turba. Viene dispuesto a entregar al maestro, y todos conocemos la historia. Viene Judas, le da un beso. Ya la turba que viene con él se dan cuenta que ese es el maestro, porque así era como él les había dicho que lo iba a entregar. Y apresan a Jesús y se lo llevan nuevamente. Y ellos empiezan a preocuparse, están asustados, y vemos que Jesús es arrestado en ese momento. Veamos cómo sale Pedro en esta segunda oportunidad, o en esta segunda lección que Cristo le está dando. Y quiero que vayamos a Mateo 26, del 57 al 58. Vamos a leer solo esos 2 versículos porque yo sé que todos conocemos esa historia, la hemos leído un montón de veces. En esta segunda ocasión arrestan a Jesús, y dice aquí Mateo en el versículo 57, dice: y los que lo prendieron, y los que prendieron a Jesús, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue, ¿qué? Siguiendo, ¿de qué? De lejos. El Pedro que había dicho que él iba a estar con él hasta la muerte, en este momento viene siguiéndolo de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles, ¿para qué? Para ver el fin. De lejos, viendo el fin. El que había dicho: Señor, contigo hasta la muerte y más allá, ¿verdad? Puro Buzz Lightyear. Está en este momento siguiendo al maestro de lejos y sentándose con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Todos conocemos la historia, la profecía que Jesús le había hecho en ese momento, ¿verdad? Cuando les dice: todos me van a negar, se está cumpliendo en ese momento. Pedro, la profecía también que Jesús le había dicho es que antes de que el gallo cantara 2 veces, él la iba a negar 3 veces. Y Pedro en ese momento, seguramente cuando oye el gallo cantar, se acuerda de las palabras de Jesús, y probablemente esas palabras empezaron a martillar en su mente. Seguro empieza a reflexionar él mismo ahí, ¿verdad? Y eso es lo que empieza a hacerlo a él entrar en razón y reflexionar y decir seguramente: qué cabezón, ¿por qué soy tan impulsivo? Siempre yo, esta forma de ser mía siempre me trae problemas. ¿Por qué no le hice caso al maestro? ¿Por qué no escuché cuando me estaba hablando? ¿Por qué dije que lo iba a seguir y que iba a hacer y no? O sea, me imagino Pedro sintiéndose mal en ese momento, ¿verdad? Martillándole ahí ese sonido, ese canto del gallo en su mente, tuvo que haber sido rudísimo. El que había dudado en un inicio de las palabras de Jesús y de la palabra que Dios había dado por medio de Zacarías, se está dando cuenta que la palabra de Dios nunca falla, que siempre se cumple. El que había dudado de la palabra en este momento se da cuenta que la palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios siempre se cumple. Hermanos, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Si hay algo firme y seguro en este universo, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Amén. Así es. Hermanos, tenemos que tener cuidado de prestar atención a las palabras de Dios. Tenemos que tener cuidado de nunca dudar de ella, de dudar de sus promesas. Nosotros como cristianos a veces dudamos, se nos olvida. O igual que los discípulos, nuestro nivel de compromiso es bajo y es de la boca para afuera, es con palabras que decimos: sí, Señor, yo te creo, yo esto, yo lo otro. Viene el momento de la prueba y se nos olvidan todas las promesas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? En vez de confiar y esperar en Dios, usamos todos los recursos a nuestro alcance para poder salir de la situación y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus promesas. De hecho, no lo mencioné, pero ese fue uno de los problemas también de Pedro. Cuando llegaron a apresar a Jesús y llega el soldado romano, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Sacar su espada y cortarle la oreja
actúan sus fuerzas, actúa con lo que sabe hacer, no confía en Dios, no había confiado en que Dios ya les había dicho anteriormente que todo eso iba a pasar, sino que inmediatamente, impulsivamente actúa. Y esa es la reacción de nosotros muchas veces. Viene la prueba, inmediatamente debemos saber qué hacemos, cómo puedo hacer, con quién me contacto, qué hago, qué aquí, qué allá, y se nos olvidan las promesas de la palabra de Dios y lo dejamos en último lugar. Cuando ya hemos llevado palo, volvemos como el perro arrepentido. Señor, perdón, Dios, ayúdame, auxilio, pero siempre es como un instinto en nosotros, tratar de hacer todo lo posible con nuestras fuerzas, y no es así. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios y en cada una de sus promesas. Entonces vemos que Pedro se da cuenta que metió la pata, escucha al gallo cantar y se pone a llorar. Se dio cuenta de que no estaba realmente tan comprometido como él creía. El Pedro que había dicho con tanta seguridad y determinación: soy capaz de morir contigo, ahora sigue de lejos a Jesús. Hermanos, en este punto es necesario hacernos una pregunta: ¿estamos comprometidos nosotros también? ¿Estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos con su obra? ¿O somos de los que estamos siguiendo a Jesús de lejos? ¿Somos de los que estamos involucrados en la obra? ¿Somos de los que estamos involucrados en la iglesia? ¿O somos de los que seguimos a Jesús de lejos? Esta pregunta, hermanos, no podemos contestarla de forma muy rápida. Hagamos lo que les pasó a los discípulos por impulsivos, por responder sin meditar bien en el tema. Se equivocaron. Hermanos, esta es una pregunta que tenemos que reflexionar antes de contestarla. Y esta es una pregunta que, si queremos contestarla, lo mejor es no contestarla con palabras. Esta es una pregunta que no se debe responder con palabras. Esta es una pregunta que tiene que responderse con hechos. Esta es una pregunta que tiene que responderse con acciones. Esta es una pregunta que debemos responder con sacrificio. Es una pregunta que tenemos que responder con obediencia. Es una pregunta que tenemos que responder con entrega. Es una pregunta que no podemos contestar a la ligera. Y bueno, continúa la lección para los muchachos. Todos sabemos lo que pasa. Llevan a Cristo a la cruz, muere en la cruz, resucita al tercer día como lo había prometido, que eso era parte de la garantía, de la confianza que ellos debían tener, ¿verdad? No tenían por qué asustarse ni salir corriendo. Jesús les había dicho: ustedes tranquilos, va a pasar esto, les explica con tiempo todo lo que va a pasar y les dice: ustedes tranquilos, que yo voy a resucitar al tercer día. Y dicho y hecho, Jesús al tercer día resucita. Y antes de ascender al cielo, sabe que todavía el trabajo con ellos no ha terminado. Tiene un trabajo todavía pendiente con sus discípulos, tiene un trabajo pendiente con Pedro. Y entonces vemos que Jesús, después de eso, que los ve asustados y todo, como un maestro bueno, como un maestro amoroso, decide presentárseles antes de subir al cielo nuevamente. Y ahora quiero que veamos uno de esos encuentros que tuvo Jesús después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Este otro evento lo encontramos en Juan 21, del 15 al 19. Pero igual, antes de entrar al pasaje, quiero darles un poco el contexto de lo que estaba pasando ahí. Después de la resurrección y que los discípulos se habían asustado y se habían dispersado, en ese momento Jesús se había aparecido 2 veces antes de esta que vamos a estar leyendo ahí en Juan. En una de esas ocasiones se había aparecido, y se acuerdan que no estaba Tomás,
Ellos le cuentan a Tomás y Tomás dice, bueno, no les creo hasta que yo no pueda ver al maestro frente a frente y pueda meter mi mano en sus huecos de sus manos, ¿verdad? Y esa es la segunda vez que Jesús se les aparece. Y la tercera vez que Jesús viene y se les aparece en este momento es en esta. Jesús había aparecido 2 veces anteriormente, y en esas 2 ocasiones anteriores también les había dado instrucciones claras. Les había dicho, muchachos, ustedes espérenme en el monte, esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, esperen la promesa, porque esa es otra cosa, hermanos. Jesús no los iba a dejar solos del todo. Él sabía que ellos no iban a poder. Él les había dado la promesa del Espíritu Santo. Él había dicho, les voy a dar otro ayudador, les voy a dar otro para que esté con ustedes y les ayude. Y ellos no quieren esperar, están ahí, tienen impaciencia y deciden devolverse nuevamente a sus oficios. Pedro, como el cabecilla en ese momento, está con ellos ahí, y lo impaciente que era, me lo imagino, viendo a cada rato el cielo, viendo a ver cuándo va a aparecer Jesús, cuándo va a cumplirse la promesa. Esto está durando más del tiempo de lo normal, y Dios los tiene ahí en prueba, esperando a ver si confían en su palabra, esperando a ver si son capaces de esperar a que se cumpla todo conforme Él lo haya dicho. Y llega el momento en el que Pedro no puede esperar más y les dice, ¿sabe qué? No, yo no puedo más, me voy a ir a pescar. ¿Y qué dicen los demás de ahí? Nos vamos con usted. Y eso es lo que está pasando en ese momento. Pedro, en medio de su impaciencia, en ese punto, decide devolverse a lo que hacía, y era a pescar nuevamente. Vemos a un Pedro en este punto que, en vez de ir aprendiendo la lección y ir avanzando, más bien empieza a retroceder. Ya ahora más bien decide dejar todo botado y devolverse a su viejo oficio. Y es aquí, en medio de este pasaje, donde nos encontramos el pasaje de la pesca milagrosa. Salen a pescar, salen a hacer lo que ellos son expertos, lo que se supone que sabían hacer a la perfección, y están pescando y no pescan nada en toda la noche. Y por allá ven a un hombre en la orilla, en la playa, y lo llama y les dice, ¿qué? ¿Pescaron algo? Era como Jesús hacía el propio, ¿verdad? Diciéndole a los peces, no pique nada, aquí vamos a hacerlos pasar un mal rato, ¿verdad? Era como Jesús metiéndole el dedo en la llaga. ¿Pescaron algo? ¿Qué? Nada. Ah, ¿de verdad? ¿Qué no tiran la red al otro lado? Y dice que entonces ellos vienen, tiran la red al otro lado, y se llenó tanto de peces que no podían subirla. Y en ese punto se dan cuenta Juan de lejos y dice, es el maestro, es Jesús. Y Pedro, otra vez impulsivo, se tira al agua y sale corriendo nuevamente a donde estaba Jesús. Y ahí es donde nos encontramos ahora en este pasaje, Juan 21 del 15 al 19. Entonces Jesús prepara desayuno y los invita a desayunar y les dice, muchachos, vengan, desayunemos. Jesús quería terminar lo que había empezado. Pedro quería terminar esa lección que tenía que darle. Y entonces dice que cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Aquí yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero si usted lo lee en la Biblia Reina Valera u otra, usted va a ver que lo que Jesús lo traducen de esta forma, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y la última vez que me había tocado enseñar acá, habíamos hablado un poco acerca de la diferencia de los diferentes tipos de amor, ¿verdad? La palabra de amor que nosotros vemos o que usamos, ¿verdad? En el griego era más amplio el concepto del amor, y ellos tenían diferentes palabras para el amor. Aquí la palabra que Jesús está usando cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Es el amor ágape. La palabra que usa ahí es agapao, que es esa clase de amor que involucra no solo las emociones, es esa clase de amor supremo que involucra la mente, que involucra las acciones,
que involucra el conocimiento, ¿verdad? Es con esa clase de amor que nosotros debemos amar a Dios. Es el tipo de amor con el que Dios ama. Es un amor que involucra nuestra mente, nuestro cuerpo, todo, ¿verdad? Es cuando nos dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es un amor muy integral, es un amor supremo, por así decirlo. Es el amor más grande que existe. Y Jesús, así es como le pregunta, Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas? ¿Me amas de esa manera? Y Pedro en este momento no puede responder como respondió la primera vez, sino que se queda callado y le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Fileo era otro tipo, otra palabra que usaban para amor. Era como un amor más pequeño, era un amor como entre amigos, un amor filial, un amor casi que de conocidos, ¿verdad? Entonces lo que le dice Jesús es, Pedro, ¿me amas de esa manera? ¿Me amas con toda tu mente, con todas tus fuerzas y todo eso? Y Pedro lo que le está contestando es, Señor, tú sabes que te aprecio. No se animó Pedro en ese momento a contestar de la misma forma, ni con el mismo ímpetu que contestó la primera vez. Ya Pedro estaba empezando a entender la lección. Y dice, sigue diciendo, Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esta versión se hace un poco más la diferencia entre las dos palabras que se usan. Y dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero ve aquí la diferencia. Ahora Jesús está usando la palabra que usó Pedro. Ahora aquí Jesús no le está diciendo, Pedro, me agapao, me amas con esa clase de amor, sino que Jesús le dice, Pedro, ¿me aprecias? ¿Verdad? Baja al nivel que Pedro había dado de respuesta. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ahí Pedro se entristece. Y dice, porque la tercera vez Jesús le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le volvió a decir, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Jesús no había terminado con Pedro, ni con los discípulos. Sabía y tenía que asegurarse que habían entendido la lección. Y vemos entonces que Pedro se entristece cuando Jesús le dice, ¿verdad? Pedro, entonces, ¿me aprecias? ¿Verdad? ¿Me quieres? Y Pedro, sí. ¿Quién sabe qué pudo haber sentido Pedro en ese momento cuando Jesús, cuando se dio cuenta que no era capaz de poder expresarle a Jesús el amor que se merecía, que no tenía la capacidad de poder corresponder a Cristo con ese amor? Y Cristo baja su nivel y le dice, Pedro, ¿me quieres? No importa, si hasta ahí alcanza su amor, obedézcame, no importa, apacienta mis ovejas. El primer paso, hermanos, del compromiso verdadero comienza con un amor genuino por Jesús. El primer paso del verdadero compromiso empieza con un amor genuino por Cristo. Por eso es que Jesús le pregunta, inicia la conversación esta vez diciéndole, Pedro, ¿me amas? La palabra de Dios nos dice que el que ama, que el que escucha a Jesús, le obedece. Jesús había dicho en algún momento, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama hace lo que yo le digo. Y Jesús estaba tratando de llevar a Pedro a ese punto, a un punto de obediencia. El que me ama, el que me escucha, el que me ama obedece. Pedro esta vez, como les decía, no se anima a contestar tan rápido, ya no estaba tan confiado de sí mismo. Probablemente se había acordado de todos los fracasos que había tenido anteriormente.
Y probablemente también algo que venía a la mente de Pedro en ese momento eran todas las enseñanzas que había recibido de Jesús, porque él sabía que el amor iba ligado al compromiso. El amor iba y la obediencia, todo era parte del mismo paquete, el sacrificio, el amor, el compromiso, todo eso era parte. Y cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas?, él inmediatamente no se anima a contestar, porque él se acuerda de eventos pasados, de enseñanzas. ¿Como cuáles? Como cuando Jesús le dice, el que quiere seguirme, deje todo, tome su cruz y sígame. Cuando llegaron aquellos otros y le dijeron, Señor, queremos seguirte. Y Jesús les dice, ok, ¿quieren seguirme? Le dijo al joven rico, venda todo lo que tiene y sígame. Pedro ya había entendido que el seguir a Jesús, que el amar a Jesús, que estar con Jesús requería sacrificio, requería compromiso, y ya le daba miedo levantar la mano tan rápido. No sabía, no estaba seguro si realmente tenía el compromiso que se necesitaba. El segundo paso del compromiso verdadero es amar al prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento que Dios nos dio? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que Cristo no solamente le pregunta, Pedro, ¿me amas?, sino que también le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que realmente amamos a Jesús? ¿Cómo demostramos nosotros realmente que estamos comprometidos con Dios? De dos formas únicamente, y las dos formas son obedeciendo a Cristo, haciendo su voluntad, pagando el precio que hay que pagar y sirviendo a nuestros hermanos en la iglesia, apacentando sus ovejas. Hermanos, ¿por qué a veces cuesta tanto que la gente se involucre en la iglesia y sirva? ¿Por qué cuesta tanto a veces que las personas sientan el compromiso y tengan la responsabilidad de servir dentro de la iglesia? Hermanos, es porque la gente, las personas, los cristianos actualmente no quieren pagar un precio, no quieren sacrificarse, no quieren incomodarse, no quieren sacar de su tiempo. Todo es para mí, todo es para mí. Si tengo un tiempo libre es porque quiero disfrutarlo de esta forma, y usted hace todo y nunca piensa en servir a los hermanos, nunca piensa en servir dentro de la iglesia, de servir a los que están cerca suyo. Todo el tiempo, todo lo queremos para nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Desde el momento en que Dios nos llama, ha dado dones a cada uno de los que estamos aquí. Y esos dones Dios los ha dado con un propósito. Esos dones Dios se los ha dado a usted con un fin, y es que edifique la iglesia de Cristo. Los dones son para la edificación de la iglesia. Los dones son para practicarlos dentro de nosotros. El que tiene el don de servir, que sirva. El que tiene cualquier don es para que lo ponga en práctica dentro de la iglesia, para que edifique al hermano que está a la par, para que ore por su hermano, para que lo aconseje, para que lo ayude, y no solamente espiritualmente, sino también económicamente, de la forma que sea. Una iglesia involucrada, eso no se ve últimamente en las iglesias. Es un mal que está padeciendo la iglesia actual. Las iglesias pequeñas como estas, que no tienen tanto presupuesto, tienen que limitar su rango de acción porque no hay personas que quieran trabajar en la obra. Y se limita la obra de Dios en cierta forma porque los miembros de las iglesias no están comprometidos, no quieren pagar el precio. Las iglesias grandes nos aventajan un montón porque tienen muchos recursos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Teniendo empleados, porque no hay gente que quiera servir. Están pagándole a la gente para que trabajen en ayuda social, para que hagan esto, para que hagan lo otro. Hasta los músicos son pagos en muchas iglesias grandes, porque no hay gente que quiera pagar el precio de venir y sacar unas cuantas horas para ensayar. Si está lloviendo, llevarse el aguacero, llegar con los zapatos mojados, venir del trabajo con hambre, pasar un rato aquí y después irse. La iglesia no quiere pagar el precio. Y es necesario, la forma en que se mide el compromiso de nosotros como hijos de Dios
es de esa forma, amando a Dios, obedeciéndolo y sirviendo a nuestros hermanos. Para eso es que estamos acá. En el versículo 18, ahí en Juan, dice: en verdad te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Este pasaje nos está hablando de sacrificio. Este pasaje está hablando de muerte física. Este pasaje está hablando del precio que Pedro iba a pagar. Cuando Jesús le dice ahí, extenderás las manos y otro te vestirá. Tal vez para nosotros suena raro, pero para la gente del primer siglo entendían perfectamente esa frase. Sabían que extender las manos era morir guindado en un madero. Roma había puesto infinidad de cruces en las calles de Galilea y toda la zona, toda la región, para colgar ahí a todos los delincuentes y todos aquellos que se oponían al imperio romano. Entonces, la forma en que lo hacían era colgándolos en cruces a la orilla de la calle para que las demás personas vieran y no se animaran a rebelarse contra el imperio. Entonces, cuando Jesús le dice eso, Pedro, cuando seas viejo, extenderás las manos, está diciéndole: Pedro, vas a morir y vas a morir en una cruz también. Aquí este pasaje nos está hablando de sacrificio. Y Pedro en ese momento ya estaba listo, ya estaba preparado para pagar el precio que tenía que pagar. Un precio altísimo también, el precio más alto que cualquier persona podría dar, el precio de dar su propia vida. Pero ahí no está hablando únicamente de muerte física, también está hablando de la muerte al yo, porque dice: andabas por donde querías. En otras palabras, Pedro, usted antes hacía lo que le daba la gana. Usted iba, venía, hacía lo que quería, disponía de su tiempo, hacía lo que quería, pero ahora llegará el momento donde otro te llevará donde no quieres. Está hablando de dos tipos de sacrificio. Sacrificio, su propia vida, sacrificio, la muerte física, y está hablando de la muerte al yo. Gracias a Dios, hermanos, que en nuestra latitud, que aquí, que en este lugar donde estamos nosotros, de momento no se ve ni cercano todavía, digamos, muy cercano, digamos, el hecho de tener que pagar con nuestras vidas, el hecho de que el ser cristianos represente tener que perder en nuestra vida. En otras latitudes sí, hay otros lugares donde el precio para ser cristiano, para llamarse hijo de Dios, es altísimo. Vemos donde entran en iglesias como esta y hacen una masacre completa, donde agarran a los cristianos y los ponen a negar a Cristo, y si no les cortan la cabeza. Nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero el sacrificio que nosotros podemos dar, la muerte de la que nosotros tenemos que estar dando constantemente, es la muerte al yo. Acordémonos de la semana pasada: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es el culto que a Dios le agrada, es la muerte al yo. ¿Y cómo muero yo? ¿Cómo muero yo? Cada vez que sé que la Biblia me pide algo, cada vez que sé que Jesús me está demandando algo, yo prefiero hacer lo que Jesús me dice a lo que yo quiero. Cada vez que yo pongo en primer lugar la obediencia a Dios antes de mi propia comodidad, antes de lo que yo quiero hacer. Si tengo que servir, si tengo que hacer X cosa, prefiero hacer lo que Dios me pide a lo que yo quisiera. Y es exactamente como el ejemplo que vimos de Jesús. Jesús, ¿qué quería en ese momento? Que existiera otra forma de poder, pero no, si esa es la que hay, ahí voy. Igual nosotros, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos morir a nosotros mismos? Negándonos a nosotros mismos cada día,
tomando nuestra cruz y siguiendo al Maestro. En el versículo 19, Jesús le dice, y dijo esto, dando a entender con qué clase de muerte, la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiéndole dicho esto, le dijo, sígueme, sígueme. Este pasaje nos habla de obediencia. El pasaje anterior nos hablaba de sacrificio, del tipo de sacrificio que teníamos que dar, y este otro nos habla de obediencia. Pedro se levantó en ese momento y decidió seguir a Jesús. Y como les decía, Pedro había estado con Cristo en todas las enseñanzas anteriores, donde él entendía el costo de seguir a Cristo. Pedro entendía claramente lo que costaba seguir al Maestro. Y Pedro toma la decisión correcta. Pedro decide seguir a Jesús. Para ir terminando, hermanos, sacrificio y obediencia son señales de un verdadero compromiso. Sacrificio y obediencia son señales de un verdadero compromiso. A veces pensamos que la responsabilidad que tenían sobre los hombros los discípulos cuando Jesús los reunió la primera vez para decirles que lo que iba a pasar, cuando llegó a probarlos con el nivel de compromiso que ellos tenían, es la misma responsabilidad que tenemos nosotros sobre sus hombros. La responsabilidad, si se acuerdan de ellos, era continuar con la obra que Cristo había iniciado. Y esa es la misma responsabilidad que tenemos usted y que tengo yo en este momento. Es la misma responsabilidad. Y para poder cumplir con el plan de Dios, para poder cumplir con la expectativa de Dios, Dios hoy a cada uno de nosotros nos pide la misma cuota de compromiso. El mismo compromiso que le pidió a ellos, el mismo compromiso que trató de modelarles, el mismo compromiso que trató de que ellos entendieran que tenían que tener, es el mismo compromiso que usted y yo hoy tenemos que tener. Porque la obra de Cristo tiene que continuar. Usted y yo, como les decía, somos los llamados a seguir predicando el Evangelio. Somos los llamados de mostrar el amor de Dios al mundo. Somos los llamados a mostrar de todas las formas posibles al mundo que Dios es amor, de llevar el Evangelio a todo lugar, a todo rincón, pero nos da pereza. Estamos en invierno, qué pereza ir hoy al culto, no tengo carro, el Uber está muy caro, no quiero caminar. Hermanos, no estamos dispuestos muchas veces a pagar el precio necesario. Nuevamente, la pregunta de reflexión esta noche es: ¿estamos comprometidos con Dios y su obra? ¿Estamos verdaderamente comprometidos? Voy a pedirle que incline su cabeza ahí y que se haga un autoexamen, que medite un poco sobre esto. ¿Estaremos verdaderamente comprometidos? ¿Qué tanto sacrificio estamos dando? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar? Hermanos, esta es una pregunta que solo usted puede contestarse. Y si en este momento su nivel de sacrificio, su nivel de compromiso, su nivel de entrega no es suficiente, hermanos, vimos cómo un Cristo amoroso nos enseñó a los discípulos a alcanzar el nivel que era necesario. Pero es necesario que nosotros seamos conscientes que si nos hace falta tenemos que dar de nosotros. Es necesario que seamos conscientes de que es necesario dar más
de cada uno de nosotros. Esta pregunta, como les decía, no es para contestar con palabras, no es para que usted salga aquí en esta noche contestándose esa pregunta, es para que se la lleve, es para que medite, es para que reflexione, es para que la conteste con acciones, es para que la conteste con obediencia, es para que la conteste demostrando su amor a Dios, es para que la conteste demostrando su amor al prójimo. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este momento, Dios, como iglesia. Padre, reconociendo, Señor, que fallamos, Señor. No queremos, Señor, venir como los discípulos, Señor, diciendo, Señor, sí, estamos bien, vamos hacia adelante. Dios, venimos entendiendo, Señor, que podemos dar más, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, Padre, podríamos, Señor, estar haciendo más, Señor, por tu obra, que podríamos, Señor, estar avanzando en muchas cosas más, Señor, si dedicáramos más tiempo, Señor, si estuviéramos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestros deseos, a las cosas que tanto amamos, Señor, y que son intocables en nuestra vida, Señor. Cosas que hemos puesto, Señor, en nuestros corazones, Señor, que tienen coronas, tienen tronitos, Señor, que nadie puede tocarlas. El tiempo de mi hobby, el tiempo de esto, el tiempo de lo otro, tantas cosas, Señor, que ponemos ahí en primer lugar. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a tomar decisiones, ayúdanos, Señor, a tomar, Dios, la decisión correcta. Ayúdanos, Señor, para poder tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le cantamos esto, Señor? Gloria a Dios. Así es, mi Señor. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte.
fuerzas, todo soy de ti. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podré dejarte. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podré dejarte. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podré dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Así es, mi hermano. Haga de esa estrofa un himno en su vida. Mi fuerza, mi vida, todo es tuyo, Señor. Te pertenecemos. Te pertenecemos a ti, Señor. Todo lo que somos, lo que tenemos, todo, Señor, proviene de ti, Señor. El tiempo, Señor, que tenemos, Señor, es porque tú nos lo regalas. La salud que tenemos es porque tú nos la has dado. Las fuerzas, la vida, todo, Señor, proviene de ti. Todo, Señor, viene de tu preciosa mano, Señor. Y entendemos, Señor, que nos debemos por completo a ti, Señor. Entendemos, Señor, que has hecho tanto por nosotros. Nos has dado vida, nos has dado dones, nos has dado talento, Señor. Nos has dado tantas cosas, Señor. Y nosotros, Señor, a veces te damos tan poco, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, como individuos. Perdónanos como iglesia, Señor, si no hemos correspondido de la manera correcta, Señor, a tanto amor y tanta gracia, Padre. Pero esta noche, Señor, te decimos, Señor, toma nuestras vidas, toma nuestras manos, toma nuestras fuerzas. Las ponemos, Señor, esta noche delante tuyo, Señor. Las ponemos esta noche, Señor, a tus pies. Amén. 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 Ay, gloria a Dios. Así que, mi hermano, de verdad, convierta esa estrofa, esa canción en un himno para su vida. Entréguese por completo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Amén. Amén. Vamos a pedirle al hermano Andrés que nos prenda las luces, y estamos a punto de celebrar un día súper especial, el Día de las Madres, así que queremos orar por todas las mamitas que están acá. Le voy a pedir a las mamás que están por acá que levanten su mano, un montón, y si alcanzamos los varones o los que estemos por ahí, los hijos, trate de, o por lo menos extienda su mano hacia ellas, mejor, porque son más las mamitas que hay, para orar por ellas, y vamos a bendecirlas. Padre, oramos, Señor, por cada una de estas mujeres, Señor, que están acá, Dios. Las bendecimos, Señor, grandemente, Dios. Padre, te pedimos que las fortalezcas, Padre, que las llenes, Señor, de sabiduría para guiar sus hogares, Señor. Padre, que les des fuerza, Señor, en sus luchas diarias, Señor, en sus diferentes situaciones, Señor. Prospéralas, guíalas, Señor. Bendice, Señor, el trabajo de sus manos, Señor. Padre, que todo lo que hagan prospere, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que les des esa sabiduría, Señor, esa fortaleza, Señor, necesaria, Señor, para guiar a sus hijos en sus hogares, Señor. Aquellas, Señor, que llevan sus hogares solas, Señor, dale, Señor, Padre, una doble porción, Señor, doble fortaleza, Señor, para que puedan hacer frente, Señor,
todas las dificultades, Señor, que puedan presentarse, Señor. Las bendecimos en este momento, Señor. Oramos por cada una de ellas, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque las tenemos acá, Señor. En tu casa, Señor. Esta tarde, Dios, exaltando y alabando tu nombre, Señor. Gracias porque han sido mujeres, Señor, que han decidido escoger la mejor parte, Señor, que es estar en tu casa, que es estar en tu presencia, Señor. Padre, porque a veces, como Marta y María, Señor, hay algunos afanados, Dios, pero ellas han escogido la mejor parte, Señor, que es estar en tu casa, Señor, alabándote y adorándote. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanas, por ahí hay unos recuerditos para ustedes. Bueno, veo que más bien son más de los que pensaba. Ahí los chicos les traen un recuerdito, pero de parte de la iglesia como tal, hay un recuerdito para ustedes, y de parte también de una hermana de la congregación, que la hermana Patricia, que con mucho cariño alistó también un detallito para ustedes. Entonces vamos a darle un aplauso a la hermana Patricia por ese detalle tan lindo, por ese gesto. Y cuando vayan saliendo, entonces, hermanas, pueden pasar, pueden recoger su regalito, y también hay una zona ahí para que se tomen una foto y quede un bonito recuerdo. Que el Señor les bendiga.